amigos? Muy buenas noches. Durante toda esta jornada, Sofía, hemos transmitido desde horas de la mañana el proceso de recuento de las actas impugnadas por el movimiento Creo Suma en el Coliseo General Rumiñahui. Finalizó este proceso hace alrededor de una hora, fueron más de 3.800 actas y se contaron voto a voto. Vamos a ver la nota. En la apertura del proceso, el presidente del Consejo Electoral aseguró que esto se lo hace con el objetivo de respetar la voluntad de los ciudadanos, expresada en las urnas. Vamos en la jornada de este martes 18 de abril, histórico para el país, inédito para el mundo, a dar paso al reconteo de aproximadamente 1.275.480 votos. El recuento se hace al 11.2% de votos registrados en la segunda vuelta electoral del pasado 2 de abril. Vamos a dar paso al 100% de las actas objetadas por el movimiento Alianza País y al 100% de las actas objetadas por la Alianza Creo Suma. Juan Pablo Pozo aseguró que el CNE lleva adelante este recuento basándose en la legalidad y legitimidad. Por eso aclaró, no se trata de un proceso aleatorio o al azar. El recuento de cada uno de los votos se basa en la legalidad. Artículos 138 y 141 del Código de la Democracia. Los graderíos que debían ocupar los delegados de la Alianza Creo Suma estaban vacíos. Y sobre las denuncias de un supuesto fraude, Pozo refutó que si es que aquí hubo un fraude moral por tantas mentiras y tantas infamias levantadas alrededor del proceso electoral. De inmediato, el coordinador de procesos electorales, Diego Tedo, hizo una explicación de cómo se llevaría adelante la revisión de cada paquete electoral. Se han instalado 177 mesas, cada uno con 2 funcionarios electorales que van a ser los que realizarán el escrutinio voto a voto de las 3.865 paquetes electorales que vienen de todo el país. Cabe mencionar que el traslado y custodia del material se encuentra a cargo de las Fuerzas Armadas. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y durante este día, un grupo de simpatizantes y militantes de la Alianza Creo Suma se concentró en los exteriores del Coliseo General Rumiñahui. Rechazaron el recuento de las actas impugnadas por su organización política. A partir de las 8 de la mañana, poco a poco se concentró este grupo de personas con banderas del movimiento Creo en los exteriores del Coliseo Rumiñahui, ubicado al oriente de la ciudad capital. Los ciudadanos y activistas políticos expresaron su rechazo al recuento de las 3.800 actas que impugnó su propia organización política, al indicar que ahora quieren el escrutinio del 100% de juntas. En las principales avenidas que cruzan por estas instalaciones, los miembros de la Policía Nacional se encargan de resguardar la seguridad y evitar desmanes. Hasta el mediodía, los principales líderes políticos de este movimiento de derecha, como Guillermo Lasso y Andrés Páez, no se dieron cita al lugar. Al contrario, esta organización se disipó. En horas de la tarde escogieron otro punto para concentrarse. Acudieron a la avenida 6 de diciembre a la altura del CNE. Su reclamo el mismo. Piden el recuento del 100% de las actas. Los presentes nuevamente fueron militantes, pero no se visibilizó a ningún dirigente. Olga Velasco, Ecuador TV. Y el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, rechazó la campaña de desinformación y calumnias que varios actores de la oposición política emprendieron contra el organismo electoral. Aseguró que las acusaciones y difamaciones tendrán una respuesta a nivel judicial luego de cumplir con todo este proceso electoral. Que si aquí ha habido un fraude, eso se llama un fraude moral, por tantas mentiras y tantas infamias inventadas en el proceso electoral. Aquí hay gente digna, aquí hay gente honesta. A mí me han dicho la imparcialidad del Consejo Electoral. Entendemos lo que significa este rol histórico con el país y así lo hemos hecho con todas las organizaciones políticas, dando claras muestras de neutralidad y de imparcialidad, reuniéndonos con todas las organizaciones políticas. Pero no le pidan al presidente del Consejo Electoral, Juan Pablo Pozo, que sea imparcial con la mentira, que sea imparcial con la infamia, que sea imparcial con el engaño, pero también con las amenazas. Hemos tenido funcionarios agredidos en la primera vuelta. Hemos tenido funcionarios que también son padres de familia, también son hijos, también son esposos y vamos a defender la dignidad del ser humano y la dignidad de un proceso electoral que lo único que busca es el respeto a la voluntad de la gente. Sin duda nosotros hemos dicho que en este momento queremos que termine bien la etapa electoral cuando ya no existan recursos.
entregaremos las credenciales y obviamente para que puedan posesionarse dentro de lo que establece la Constitución. El 24 de mayo el nuevo presidente y vicepresidente, 5 días antes los parlamentarios andinos y 5 días antes la Asamblea Nacional. Eso establece la Constitución, pero ya de forma personal, inclusive como institución, nosotros estamos analizando cualquier tipo de acción que tengamos que hacer, porque aquí se tienen que hacer responsables también de todo lo que ha pasado a través del proceso electoral. Que no se confunda la inmunidad con la impunidad, eso hay que decirlo de forma clara. Y tampoco los delegados del Instituto Geográfico Militar no encontraron ninguna papeleta o acta que no corresponda al proceso electoral del 2 de abril anterior. Hay que destacar que al menos 6 mecanismos de seguridad fueron verificados en el evento público de recuento. Todas las papeletas que están en las mesas han sido calificadas como originales. En lo que corresponde a las actas de escrutinio que eran utilizadas el 2 de abril, hay algunas actas en algunas mesas que hicimos revisar, son las originales. No creo yo que haya la posibilidad de que puedan ingresar unas papeletas que no sean las originales. Es imposible que hayan tenido nuestros diseños. Recordemos que son hechos con un software de seguridad. Solamente lo dispone en el Ecuador el IGM, que vendría a ser la fábrica de la moneda de nuestro país. Entonces nadie tiene este software. Bueno, le indicaba que en las actas están hechas en un papel de seguridad. El papel de seguridad tiene una marca de agua, tiene fibrillas visibles y fibrillas invisibles que se hacen visibles únicamente con la luz ultravioleta. Pero adicional tiene una forma de reaccionar que le llamamos Ghost Reactor, que en cualquier papel esto no funciona para nada. Pero en el papel tiene una conectividad. Ahí pita. Entonces cuando pita ya sabemos que el papel es original. Y a criterio de expresidentes del Tribunal Supremo Electoral, el movimiento Creo armó un show político para deslegitimar el proceso electoral. Dicen que ellos agotaron todos estos recursos. Luego de que el Tribunal Contencioso Electoral inadmitió el pedido de la alianza Creo Suma, en el que solicitaba el recuento total de los votos de la segunda vuelta y a la vez pedía la anulación del proceso eleccionario, el ex titular del extinto Tribunal Supremo Electoral, Jorge Acosta, aclaró que el pedido de la organización política era contradictorio. No se entiende esto de agotar esa instancia antes de que se termine este evento, porque de lo que aquí ocurra, había la posibilidad de recurrir para ante el Tribunal Contencioso Electoral, ¿no es cierto? Pero ellos se adelantaron acumulando indebidamente los recursos, es por eso que tuvo suficiente fundamento el contencioso para negarles. Criterio con el que coincide Nicanor Moscoso, también expresidente del Tribunal Supremo Electoral, quien añade que hasta a nivel internacional finalizaron los recursos sobre el proceso. Ya no tendría asidero un reclamo ante la OEA. La ONU no hace observación electoral, es decir, ellos no conocen. Dicen que el pedido de la organización política de derecha del recuento del 100% de las actas es ilegítimo. Pero si usted dice que en 3.800 hay problemas, ¿por qué hay que abrir las mesas en las que usted mismo dice que no hay problema? No hay un artículo que le diga a usted que puede pedir porque a usted se le ocurre o porque usted no está conforme un conteo universal. La ley prevé taxativamente que solamente se abre aquello cuya irregularidad se prueba documentadamente. Tanto Acosta como Moscoso califican que la inasistencia de la alianza Creo Suma, liderada por Guillermo Lasso y Andrés Páez, al recuento de votos, devela intereses particulares. Es precisamente un show político. Quieren quedar como víctimas para que así en el futuro los ecuatorianos consideren que a ellos se les robó las elecciones. O sea, esa es una estrategia. Los ex titulares del Tribunal Supremo señalan que el proceso en todas sus etapas ha sido público, lo que permite garantizar la transparencia del mismo. Olga Velasco, Ecuador TV. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, no descartó el inicio de acciones judiciales por las acusaciones infundadas al proceso de sufragio y escrutinio. Durante este martes nuevamente se hicieron acusaciones infundadas por el candidato vicepresidencial perdedor Andrés Páez. A los delegados de la Alianza Creo Suma no les bastó con ser los ausentes al proceso de recuento de votos que ellos mismos exigieron. Para completar con su inasistencia, quien fuera el candidato vicepresidencial de esta agrupación política, Andrés Páez, volvió a difundir rumores en redes sociales. Yo creo que hay que decir nuevamente, rechacemos la mentira y la infamia como estrategia política. Hoy vemos, lastimosamente, cierto candidato poniendo cualquier cosa, generando nuevamente el rumor. Durante esta jornada habló, por ejemplo, de un proceso de recuento aleatorio, un término erróneo si se toma en cuenta que las urnas abiertas
de este martes representan el 100% de las actas que fueron objetadas por las dos organizaciones políticas. Que ese es un recuento mínimo. Es un recuento de unas actas que ellos han escogido, unas urnas que ellos han escogido. Es decir, aquí no es un tema aleatorio. Estamos viendo las actas que ellos han señalado que tienen inconsistencias numéricas o que falta la firma del presidente y del secretario, y eso es lo que estamos verificando aquí. A esto se suma la denuncia de la utilización de supuestamente papeletas nuevas. Y además aparecen unas actas planchaditas y unos votos planchaditos. Parecería que nadie los ha manipulado. Qué pena escuchar a cierto actor, inclusive candidato, que diga que son papeletas nuevas. No somos una sociedad fraudulenta. La sociedad ecuatoriana es una sociedad honesta. Comportamiento repetitivo si se toma en cuenta que Páez anunció en su momento la eliminación del pico y placa, así como la publicación de videos de hechos que no se produjeron en el Ecuador, algo que a Juan Pablo Pozo no le llama la atención. Y hoy se queda desnudado ante el país que esto ha sido parte de una estrategia política. Y lo que no esperaron es que aquí exista gente con dignidad y con honra, que va a hacer que se respete también la institucionalidad y que también se debe a los ecuatorianos y ecuatorianas que están pendientes de este proceso histórico. Y por lo cual el titular del CNE no descarta iniciar acciones legales una vez que concluya el proceso electoral. Alex Llanos, Ecuador TV. Y esta noche en el conversatorio con representantes de varios medios de comunicación en la ciudad del Tena, el presidente Rafael Correa se pronunció sobre el tema. Sobre todo la postura que mantienen los representantes de la Alianza Suma Creo frente al recuento que realizó el Consejo Nacional Electoral de la totalidad de estas actas impugnadas. Ellos saben que perdieron las elecciones, su estrategia es desestabilizar el país. Pruebas al canto. Se están abriendo más de 11% de las actas, más de 1.250.000 votos. ¿Saben lo que es eso? De las actas impugnadas por ellos mismos. Si ahí, con esas actas impugnadas, no cambia el resultado, imagínense con el resto. Y yo ya tengo, como tenemos veedores ahí, por ejemplo en Pichincha, lo único que ha pasado es que perdió 200 votos Lazo, por eso le habían dado 200 votos de más. ¿Ya? Entonces no van a cambiar los resultados, saben que les ganamos, pero ahora piden conteo voto a voto. No existe base legal para eso. Imagínense si todo perdedor pide conteo voto a voto. Imagínense si Washington Pesantes en la primera vuelta pedía conteo voto a voto. No tendríamos segunda vuelta todavía. Si nosotros pedíamos conteo voto a voto, yo estoy seguro que con eso llegábamos al 40%. No hubiese existido segunda vuelta. Entonces son pretextos, piden lo imposible, piden cosas ilegales que saben que no se les puede otorgar para victimizarse y continuar con la farsa. Ahí está. No quisieron contar voto a voto. Se están contando más de 1.250.000 votos, más del 11% de las actas, con más de 600 observadores, comisiones internacionales, con la iglesia, con las universidades presentes, transmisión en vivo, con las actas impugnadas por ellos. Si así no cambia el resultado, ¿con qué quieren que cambie? Sencillamente les insisto, o sea, ya ellos saben que perdieron, siempre lo supieron, pero es otra la lógica, que generar inestabilidad para que lo que no lograron democráticamente, lograron la fuerza, como en Venezuela, impidiendo la gobernabilidad, generando violencia en las calles y para después rasgarse la vestidura de que tenemos un país dividido. Así que pueblo ecuatoriano, a no caer en la trampa, de derecha, de izquierda, simpatizantes del gobierno, opositores, pero los demócratas a unirnos para rechazar a los farsantes y a su farsa. De regreso con más noticias. La fase 1 de la Universidad Regional Amazónica ICAM estará terminada en junio de 2017. El presidente de la República, Rafael Correa, verificó el avance de esta obra, así como también la repotenciación del Hospital José María Velasco Ibarra y del Parque Urbano Tena. Luego de recorrer por diferentes áreas del Hospital José María Velasco Ibarra de Tena en Napo, el presidente de la República, Rafael Correa, no dudó en pedir disculpas a la ciudadanía por el retraso en esta obra que arrancó en noviembre de 2011. Aquí tuvimos que terminar unilateralmente el contrato, creo que ha habido 2 o 3 recontrataciones. Con la repotenciación, esta casa de salud contará con 19 cubículos de neonatología, 13 áreas de cuidados intensivos, laboratorios para pruebas especializadas, 4 quirófanos, sala de emergencia totalmente equipada y 109 camas para hospitalización. El monto de inversión asciende a $17.4 millones. Ingeniero, la pregunta del millón, ¿cuándo va a estar listo? 25 de julio de 2007 es el cronograma. 2017. El jefe de Estado también constató el progreso de la construcción del Parque Urbano Tena,
una obra que registra el 5% de avance y cuyo plazo para su terminación es el mes de agosto del presente año. El monto de inversión es de $7.4 millones. Ya se empezó a construir, está financiado, está diseñado, está planificado y en agosto nuestra querida Atenas tendrá su nuevo parque urbano. El recorrido del primer mandatario incluyó la construcción de la fase 1A de la Universidad Regional Amazónica Iquia. El presidente Rafael Correa destacó la importancia de la oferta académica enfocada en ciencias de la vida que tiene este centro educativo de alto nivel. Así que debemos mantenernos en la visión original de que Iquian, primero, estándares académicos muy altos, nunca caer en la mediocridad y orientada a ciencias de la vida. Esa es la ventaja única que tiene Iquian, que le está posicionando alrededor del mundo. La fase 1A contempla la construcción, mobiliario y equipamiento del edificio de laboratorios, aulas y áreas exteriores, mismas que tienen previsto terminar en junio de 2017. En Napo, Juan Sarmiento, Ecuador TV. Y en la provincia de Los Ríos, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, recorrió las zonas afectadas por el invierno y por plagas en los sembríos. Refinanciamiento de deudas y más créditos productivos son las primeras acciones para atender las emergencias. Según lo mencionó el segundo mandatario, hace poco estuvo en la provincia de Los Ríos en campaña política. Su visita de ahora como vicepresidente reelecto es brindar atención directa a los agricultores, como los del recinto La Paulina del Cantón Pueblo Viejo, con quienes constató la penosa pérdida de sus sembríos de maíz. El cultivo de maíz ya estaba controlado al 100%, lo que esperábamos solamente la cosecha. De un momento a otro se vino esa plaga ya cuando el maíz estaba comenzando, digamos, como dice, a hacer pepas. Ha habido rumores de que se van a abrir las importaciones, eso no está previsto, no es necesario. Estamos trabajando con los maiceros precisamente para tener la producción en el ciclo de verano que nos pueda proveer la demanda que requiere el Ecuador. En una primera fase de acción emergente se destinó la fumigación de 30.000 hectáreas, pero la plaga fue fulminante, con lo que ya se habla de refinanciamiento de deudas y nuevos créditos productivos. En el subsidio, por ejemplo, el Seguro Sucre, queremos que nos ayude, por ejemplo, el valor que nosotros hemos gastado aquí es un valor de muy alto y lamentablemente ahora queremos que nos ayude en esa manera. Por ejemplo, hemos hecho préstamo a Ban Ecuador y esto no podemos con qué pagar. Un desafío para los próximos 4 años es ir hacia la universalización del seguro agrícola, que no exista agricultor que no tenga seguro. Ahora no todos lo tienen, los que tienen seguro tendrá que ser liquidado en menos de 30 días. El ministro de Agricultura y el gerente de Ban Ecuador fueron parte de la comitiva que palpó la preocupante situación. A todas aquellas personas que tengan crédito con nosotros, lo que no logre cubrir el seguro, vamos a generar un refinanciamiento en un plazo y condiciones de pago adecuadas en base a las necesidades reales de cada uno de los agricultores. A la atención del gobierno central se unió la prefectura fluminense con la entrega de 15 kits de ciclo corto en la parroquia Puerto Pechiche. Las maquinarias y las bombas de fumigar va a permitir que ustedes puedan abaratar costos y puedan tener mayor rentabilidad. Las bombas sembradoras y las bombas de fumigar y más insumos, unos kits agrícolas. Al cierre de la jornada, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, recorrió varias zonas del Cantón Montalvo afectadas por las inundaciones. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Y el desempleo en el Ecuador evidencia la reducción más importante en los últimos 5 años. Aquí las cifras. Según el ministro coordinador de Política Económica, Diego Martínez, el país experimenta una evidente recuperación económica. Que la economía ecuatoriana está en una etapa no solo de recuperación, sino entrando ya en una etapa de crecimiento. A marzo del 2017, el desempleo se ubica en el 4.4%. Comparado con el mismo periodo del año anterior, existe una disminución del 1.3%, pues en el 2016 se ubicó en el 5.7%. Es decir, la cantidad de empleo que está generando la economía ha aumentado de forma estadísticamente significativa. Prueba de aquello, según el director del Instituto de Estadísticas y Censos, es el número de ciudadanos que han salido del desempleo. Esto en términos absolutos significa aproximadamente 94.000 personas que han salido del desempleo en el último año. El ministro de Trabajo, Leonardo Berresueta, señaló como un elemento más de la recuperación económica el fortalecimiento de las fuentes de empleo en varios sectores productivos del país. Generando nuevas fuentes de empleo, pero sobre todo con la normativa adecuada, cuidando el empleo que ya existe. Insisto, tenemos la reducción al 4.4%, la tasa de desempleo, la tasa de desempleo más baja y la reducción más baja
en los últimos 5 años del gobierno de la Revolución Ciudadana. Con esto, dicen las autoridades, se cumple uno de los objetivos al final de esta administración, que fue el dejar la economía estabilizada. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Pichincha, una provincia, 8 cantones, diversidad de climas, sublimes paisajes, lugares mágicos y gente amable. Una provincia que te invita a experimentar nuevas emociones, a descubrir la grandeza de su cultura y el color de sus atardeceres. Ahora, la voz de su gente, Pichincha Informa. Todos los jueves por Ecuador TV a las 8:30 de la mañana. Y su reprise todos los sábados a las 14 horas. Llega la revista Barcelona Oficial en su 8ª edición. El ídolo levantó con goles. Diego Forlán, el invitado estrella de la Noche Amarilla 2017. Las 4 primeras fechas del Campeonato Nacional de Fútbol. Análisis de la pretemporada y participación en la Florida Cup. La historia canaria y el Pavo Noriega. Entrevista a Jefferson Mena y Javier Arriaga. Figuras del ídolo. Gratis. Tu póster de Forlán y la Noche Torera. Ya en circulación. Busca los códigos QR y accede a las entrevistas completas en nuestro canal de YouTube. Síguenos en redes sociales. @revista BSC. De regreso con más información. A un año del terremoto que devastó parte del litoral ecuatoriano, científicos de la Politécnica Nacional hicieron una evaluación de lo que ha sucedido. Lo que les permitió concluir algunas lecciones que dejó este evento natural. El Instituto Geofísico, a un año del fatídico evento natural, organizó un foro en el que se discutió sobre las lecciones que dejó el terremoto de 7.8 grados que afectó a las provincias de Manabí y Esmeraldas. El Sistema Nacional Centralizado de Gestión de Riesgos, como yo siempre insisto, se fortaleció. La directora del Geofísico, Alexandra Alvarado, aseveró que lo acontecido sirvió para generar nuevos mecanismos y protocolos de comunicación y establecer nuevos métodos de monitoreo. Se generó un protocolo de comunicación entre las instituciones que estamos a cargo de esto, que es INOCAR y Secretaría, para saber cuál es la función de cada cual y cuáles son los tiempos en los cuales vamos a dar los avisos. Hugo Yepes asegura que una vez que se ha liberado la energía acumulada por más de 70 años en esta zona, se entra en un nuevo ciclo sísmico que obliga a la población y autoridades a capacitarse. Ahora que ha terminado de buscar este equilibrio de la placa, va empieza más bien dicho, a acumular hacia el nuevo terremoto. Y para eso se ha establecido un cronograma anual para que la ciudadanía sepa cómo reaccionar. De que cada mes vamos a hacer unos simulacros cantonales. Insisten además en la necesidad de mejorar los niveles de control en las construcciones futuras y hacer evaluaciones a las edificaciones ya existentes en todo el país. Siempre pensamos en que al terremoto no hay cómo pararlo y que cuando venga estamos fritos, pero en realidad podemos construir de otra manera y podemos construir de una manera mucho más adecuada a cómo tiembla la tierra aquí. Y el ejemplo fundamental al que tenemos que regresar a ver son nuestros hermanos chilenos. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Las noticias del mundo. En Brasil, la policía reprime a manifestantes quienes rechazan las reformas de pensiones. Además, se suicida el asesino que transmitió su crimen por Facebook en Estados Unidos. Más en el siguiente resumen internacional. En Brasil, la policía reprimió a los manifestantes concentrados en los exteriores del Parlamento, quienes rechazan una polémica reforma a la ley de pensiones que aumenta la edad para recibir el beneficio de la jubilación. En los últimos meses, el gobierno de Michel Temer ha emprendido una oleada de reformas neoliberales, lo que ha provocado que los ciudadanos salgan a las calles. El hombre que mató a una persona de 74 años en Ohio, Estados Unidos, y que luego colgó el video en Facebook, fue encontrado muerto tras una persecución policial en Pensilvania. Las autoridades informaron que Steve Stephen fue localizado por los agentes y tras verse acorralado, se suicidó con varios disparos.
39 personas fueron arrestadas en un operativo internacional contra una gran red de pornografía infantil que funcionaba mediante la aplicación de mensajes WhatsApp. La policía dijo que la banda tenía 96 grupos de chat con más de 135 usuarios en 18 países de Europa, Centroamérica y Sudamérica. 17 de los detenidos están en España, 6 en Colombia y 4 en Italia. También hubo otras detenciones en Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica y Ecuador. En Francia, las autoridades en un operativo encontraron una bandera del Estado Islámico en el domicilio de uno de los 2 individuos arrestados sospechosos de planear un atentado. Además, se encontró material explosivo. Según el fiscal general de París, los hombres tenían previsto cometer un acto violento, aunque no se ha logrado precisar el día exacto o los posibles blancos de la agresión. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Recordamos que hace pocos minutos el Consejo Nacional Electoral desde el Coliseo General Rumiñahui dio como presidente electo a Lenín Moreno gracias a los resultados de los reconteos que se realizaron durante toda esta jornada. Un reconteo solicitado por la Alianza Creo Suma, que no asistió a este proceso que se llevó a cabo desde las 7 de la mañana aproximadamente hasta hace poco, con los resultados que, pues decíamos, dieron como ganador, ratificaron la ganancia del binomio Lenín Moreno-Jorge Glass con el 51.16% frente al 48.84% del binomio de Lenín Moreno y Jorge Glass. Exactamente. Vamos nosotros a ver en este momento más de los resultados que se anunciaron oficialmente. Hemos finalizado una gran jornada de trabajo donde culminamos el recuento del 100% de las actas objetadas por la Alianza Creo Suma y por el Movimiento País. Gracias a todos ustedes por demostrar que somos una sociedad honesta, que respetamos la democracia y que jamás seremos cómplices de ninguna práctica fraudulenta. Hemos cumplido con la ley, con nuestro deber y sobre todo con la ciudadanía. Una ciudadanía que merece ser escuchadas y merece respuestas. Por eso estamos aquí, porque no tenemos nada que esconderle al país. Lo dije hace meses, las elecciones no se ganan con especulaciones, las elecciones se ganan con votos. Ciertos actores políticos no lo han entendido así, y con una estrategia de mentiras e infamias han intentado deslegitimar el proceso electoral. El proceso de hoy ha sido ampliamente observado por delegados de la organización política, por delegados de gremios, de universidades, de misiones internacionales de observación como la Organización de Estados Americanos, la Unión de Naciones Suramericanas, la Asociación Interamericana de Organismos Electorales, la Asociación Mundial de Organismos Electorales, a quienes agradecemos su presencia. Ha concluido el recuento de votos y con ello han sido ratificados los resultados proclamados por el Consejo Nacional Electoral. Hemos recontado 3.865 actas, que representan aproximadamente 1.275.450 votos. A esto se suman los 300.000 votos que ya se recontaron en las juntas provinciales y lo único que ha hecho es ratificar la voluntad ciudadana. Desde que el proceso electoral arrancó el año pasado, la sombra de fraude se sembró con base a mitos. El mito de los muertos votantes, de los esferos con tinta borrable, de las papeletas rayadas y ahora con las supuestas anomalías de alteración de actas, de apagón informático, de reconteo de actas al azar y hoy inclusive se habla de papeletas planchadas. ¿Qué fue cierto de esto? Nada. No pudieron sustentar nacional e internacionalmente ninguna de sus acusaciones de fraude. No solo que no pudieron probar sus acusaciones, sino que en muchos casos le mintieron a la gente, diciéndole que tenían una montaña de actas, una montaña de supuestas pruebas, en donde fueron variando de 41.000 actas a 20.000, a 4.000, a 1.000, y hoy ha quedado demostrado ante el país y ante los ojos del mundo que no existió una sola prueba de fraude.
Aún así, el Consejo Nacional Electoral dio paso al recuento que en total sobrepasan el 1.500.000 votos y el resultado mantiene como ganador al binomio Moreno-Glass. Ratificados los resultados luego de esta larga jornada con el reconteo de las actas impugnadas, un detalle, Sofía y amigos, que es muy importante destacar. Con este resultado de los reconteos, Lenín Moreno subió 1.594 votos, mientras tanto fueron restadas, luego de volver a contar estas actas impugnadas por Creo Suma, Guillermo Lasso pierde 439 votos. De esta forma, 2.32% es la diferencia entre estos binomios, quedando, como lo hemos ya ratificado, lo ha ratificado el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, el presidente electo de los ecuatorianos, Lenín Moreno. Es simplemente una décima porcentual, ¿no?, de 51.16, que es en este 18 de abril, a lo que se contó el 2 de abril, 51.15. Nosotros así nos despedimos a ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Viene Pulso Político de inmediato.